Hola amigos, hoy nos toca hablar de otro de los premios Nobel y hoy nos toca hablar del Premio Nobel de Química. ¿Y de qué trata este premio Nobel? Pues de algo súper interesante que es la producción, por ejemplo, de agua en un desierto, dirigir y construir medicamentos específicamente para atacar tumores y para que estos medicamentos de quimioterapia sean mucho más efectivos. ¿Qué más se puede compartir de esto que vamos a hablar el día de hoy? Pues que son compuestos otra vez súper pequeños, como lo que hablamos de las partículas en el Premio Nobel de Física, pero ahora en la parte de química. Y estas estructuras pueden contener en un gramo, que más o menos para que se den una idea es como si fuera un cuadro de azúcar, de estos cuadritos que antes se usaban, y en ese gramo cabe una cancha de fútbol. Así como lo oíste, se oye como una película de ciencia ficción, como un episodio o una parte de la película de, ¿cómo se llama? De Harry Potter, donde Hermione saca su bolsa y ahí puede meter miles de cosas y es infinito el espacio. Bueno, estos compuestos de igual manera tienen un espacio infinito. ¿Cómo se crearon estos compuestos? Pues son metales con una combinación de compuestos orgánicos. O sea, hoy, otra vez, si te interesan estas cosas, si no estás tan pendiente de noticias, pues esta vez también tu cabeza va a volar, porque este es el futuro también de la parte científica, ahora dentro del campo de la química, que para mí es una de las ciencias más hermosas que también obviamente nos enseña a nuestro cuerpo y nos enseña cómo funciona pues prácticamente todo lo que tiene vida. Entonces, bueno, vamos ahora con esta parte de los legos moleculares o la arquitectura racional. Y estas son las estructuras. Esto que se ve aquí blanco son los metales, la parte que se ve como color crema son la parte, ¿cómo se llama? Orgánica. Y entonces son estructuras cristalinas que son tridimensionales. Aquí solamente estamos viendo una dimensión, una cara plana, pero si ves la otra imagen, que es como una foto de una estructura, de una casa que se está construyendo, bueno, ahí sí se ve como si fueran literal unos legos moleculares. Y estos se componen de dos bloques principales, los nodos metálicos, que son lo que te había dicho, lo blanco, los rombos blancos representados en la figura de la derecha, y que se les llama clúster, y esa es la parte de metal. Y un enlace orgánico o un linker o ese palito que sería el análogo en un Lego, que es toda la parte orgánica. Entonces, todo eso es lo que va creando las estructuras dentro de estos compuestos metalo-orgánicos. Y esa es la magia que se puede hacer en química cuando se comparten, que igual tiene que ver con esta cooperación y estos enlaces entre los electrones de un metal y los electrones que puede compartir un compuesto orgánico. Cuando ambas sustancias tienen una carga, en el caso del metal positiva y en el caso del compuesto orgánico negativa, se unen y comparten y se atraen esas cargas y se forman esos nodos y esas uniones, esos puntos que son claves para poder formar esa estructura. Ahora, ¿qué más va a pasar en esto? Bueno, fíjense desde cuándo también las fechas para que vean qué tanto tiempo tarda un comité de un premio Nobel en ir viendo los avances de algo que se descubre 40, 50 o como lo veíamos en el caso de física casi 100 años atrás. Ahora, la contribución fue de uno de los pioneros
de toda esta química de los compuestos metalorgánicos y él es Richard Robson, y él a finales de los años 80 es cuando fue posible construir esos marcos y predecir un diseño que fuera racional. ¿En qué se basó él? Se inspiró en una estructura de un tetraedro que lo vio y lo analizó de los diamantes y usando iones de cobre inorgánicos y un enlace orgánico de esos compuestos de carbono para crear el primer compuesto metal orgánico. Y esos fueron ordenados de manera que quedaran cavidades. Esas cavidades que se ven aquí son súper importantes porque esas cavidades son las que nos van a permitir hacer la magia de la cual les voy a hablar ahorita y de las aplicaciones. Entonces, al unir todos esos componentes se crea una red que es una red tridimensional que tiene espacios se parece como si fuera a una estructura de una esponja y ahorita lo vamos a ver. Y esa red tridimensional que es rígida y que es cristalina se conoce como un marco o un esqueleto. Todo esto se inspira en esas uniones que se ven en la naturaleza como un diamante. Entonces, fíjense cómo otra vez estamos tomando ejemplos de la naturaleza, estamos tomando ejemplos de lo que está pasando en pues a nuestra vista. ¿Y qué es lo que hace que estos investigadores vayan tan a fondo y empiecen a observar estas estructuras de la naturaleza y traten de copiar esas estructuras en un laboratorio? Pues algo que tu cerebro necesita mucho y que cada vez menos personas tienen, que es la curiosidad. La curiosidad de estas personas, de todos estos investigadores, es lo que hace capaz que se descubran estos compuestos. Es lo que les da esa capacidad de volverse niños e imaginarse este tipo de estructuras, este tipo de investigaciones, y solamente así es como se pueden tener los avances que hoy ya tenemos. ¿Qué más? Otra de las ideas súper importantes de este premio Nobel es una flexibilidad inteligente y una selección a la carta. ¿A qué se refiere eso de selección a la carta? Pues fíjate cómo este investigador, que fue el segundo de la tercia que ganó el premio Nobel de Química, Susumu Kitagawa, demostró que estas estructuras pueden cambiar la forma o la apertura de esos poros que tienen y esas cavidades que vimos de una forma dinámica. O sea, se van adaptando y acoplando. Este fenómeno que él le llamó una hinchazón, que en inglés se pone como swelling o breathing, es como cuando tú respiras e inflas tus pulmones de aire y después exhalas todo ese aire. Bueno, eso es lo mismo que está pasando en estos compuestos. Se inflan, respiran y captan varios de estos gases. ¿Y cómo lo hacen? Mucho más selectivamente, pues se comportan como un mecanismo de compuerta, que es ese mecanismo que deja pasar ciertas sustancias y cierra el espacio. Y así se van llenando todas esas cavidades en este tipo de compuestos, y eso hace que esta estructura sea estable para una absorción de gases. ¿Qué tipo de gases? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense cómo este investigador es de los pioneros en captar CO2 del medio ambiente, del aire. O sea, eso va a limpiar la atmósfera y de hecho ya hay una de las primeras estructuras en una compañía que utilizó cemento, donde utilizaron esta estructura dentro de todo el complejo que construyeron. Y ese edificio se le podría llamar un edificio inteligente. A través de estas estructuras está absorbiendo CO2 de la atmósfera, está limpiando la zona donde está.
Imagínense el futuro de eso, imagínense el planeta que podemos ir recuperando poco a poco. Y eso no quiere decir que te valga y que sigas irresponsablemente usando el auto, creando tráfico y soltando más CO2 si no es necesario. Eso es algo que todavía no nos cabe en la mente y pues tristemente son las consecuencias que tenemos de estos eventos climáticos cada vez más fuertes, donde la naturaleza nos dice o te estás en paz o te vuelvo a mandar otra ola para que te estés quieto y respetes a la naturaleza. Eso es lo que tenemos que entender, a pesar de que estos avances nos van a dar la capacidad de volver a limpiar nuestro planeta, nuestra casa, porque es una casa que compartimos todos. Eso no te exime de que seas responsable y no uses el coche si vas a ir a 2 cuadras o pienses qué días vas a usar o qué días puedes tomar para hacer 4 o 5 cosas con el auto y estar dejando de soltar CO2 en la atmósfera. ¿Qué más? Bueno, este investigador también, como lo mencioné, es el que va a dar la solución a esta crisis tanto del clima por esa absorción de CO2 como de energía. ¿Por qué? Porque estos MOF, al tener, que así se llaman, con metal, frameworks, Metal Organic Frameworks, esa es la abreviación de MOF en inglés. En español se les conoce como las estructuras metalorgánicas y la principal aplicación de esta estructura que creó Susumu Kitagawa es que tienen una alta porosidad y es esa capacidad de manejar los gases para mantener una sostenibilidad. Como lo mencioné, pueden absorber CO2 de gases de combustión de plantas industriales o de todos los autos que contaminan mucho más, a mi forma de ver las cosas. Y un ejemplo que se citó en este premio Nobel es cómo cientos de toneladas que ya se está utilizando en plantas de cemento para capturar este CO2 antes de que llegue a la atmósfera. O sea, todas estas plantas donde se están utilizando ya estos materiales y que son plantas de cemento que en un futuro van a construir edificios, etcétera, van a tener este tipo de materiales y esos son los que van a ir limpiando toneladas de CO2 literal de nuestro ambiente. Ahora, ¿qué más? Aquí está el tercero del Premio Nobel de Química. Él es el doctor Omar Yaghi y él es de la Universidad de California, de Berkeley. Y él lideró el avance para crear esta flexibilidad inteligente y seleccionar materiales a la carta. O sea, él ya se fue todavía mucho más arriba. Y ahora sí que utilizando esa curiosidad y esa imaginación, y él creó estos MOFs para que no solo fueran porosos, sino también altamente estables. Y ahorita vas a ver qué tan estables son. Logró esto utilizando esos clústeres o esos grupos de iones de zinc y átomos de oxígeno, como estos nodos donde se van a ir conectando y donde se va a ir expandiendo. Y esto dio lugar a uno de los compuestos más importantes de estos MOFs, que se llama MOF 5. Y esa estructura es como ese cubo que se ve en la imagen, que tiene varias cavidades que están representadas por esas esferas amarillas. Y estas estructuras, este MOF 5 puede soportar hasta 300 grados centígrados de temperatura. Tienen una estabilidad impresionante y eso los hace candidatos también a que internamente se puedan probar con esa estabilidad para unir enzimas. Ahorita vamos a ver eso porque esa es la parte biológica de esta aplicación de estos premios Nobel. ¿Qué más? Él además dijo, bueno, pues no me voy a quedar en el MOF 5, vamos a crear muchas más estructuras
y vamos a ver cómo se pueden expandir. Entonces él fue creando familias de estos compuestos MOF, como se ve en la imagen, desde una familia muy pequeña con pocos compuestos orgánicos hasta cadenas impresionantes de compuestos de carbono donde estos materiales son personalizables y al cambiar el tipo de metal se alteran las propiedades de unión. Al cambiar el tipo de metal que vamos a usar, el enlace orgánico también modifica el tamaño del poro y la función de ese material, como se ve en esas imágenes. Cada vez puedo hacer que se expanda más esa cavidad y que literal quepa una cancha de fútbol americano dentro de 1 gramo de este tipo de materiales. Imagínate, o sea, literal es ciencia ficción. Imagínate cómo puedes meter una cancha de fútbol americano dentro de 1 gramo de este tipo de materiales. Bueno, esa es la capacidad de absorción que tienen. A diferencia de los otros que eran absorbentes rígidos, como las piedras, las zeolitas o mineral y piedra, son los MOFs exhiben esa flexibilidad de su marco. ¿Por qué? Porque las cadenas de carbono se van haciendo más grandes, los compuestos que se usan en estos diferentes tipos de MOFs son cadenas mucho más largas, así como las cadenas de las grasas, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones médicas y cómo a través de estos compuestos se puede cosechar agua? O sea, ¿cómo que cosechar agua? Pues puedes producir agua en un desierto. Estos materiales se van a usar en lugares desérticos, en lugares donde no hay casi lluvia, para producir agua, así como lo estás escuchando. Y eso puede acabar con las crisis de sequía que se tienen, las crisis de agua. Esa es la maravilla de este premio Nobel. Estos MOFs pueden encapsular también medicamentos, como lo mencioné, que incluyen enzimas o moléculas grandes y actuar como unos sistemas de administración, como un transportador interno que lo que hace es que va a liberar lentamente en un punto, en un objetivo dentro del cuerpo, ese fármaco. Imagínate eso, esa es una medicina dirigida, esa es una medicina del futuro, donde tú prácticamente vas a insertar este tipo de materiales con la enzima, con el receptor, con el enlace que puede llevar a esta droga. Y a través de este material que puede soportar cambios de pH, cambios de temperatura y tiene mucha estabilidad, pues eso va a hacer que se libere justo en el sitio de acción. Y entonces sí se crean medicamentos funcionales, no medicamentos que den tantos efectos secundarios. Eso es lo que va a ayudar a reducir los efectos secundarios, por ejemplo, y se está empezando a investigar en los tratamientos de la quimioterapia. Ahora, estos compuestos también son capaces de extraer contaminantes persistentes, contaminantes que se usan en la industria textil, en la industria de, ¿cómo se llama? De compuestos de jabones, de shampoos, de varias otras sustancias que constantemente estamos ocupando, de antiadherentes en un sartén, etcétera, que son estos compuestos químicos que se llaman eh, PFAS. Esos PFAS son los polifluoroalquilados, compuestos polifluoroalquilados y que son contaminantes orgánicos. Estos compuestos en el agua contaminan y pueden causar eventos adversos, sobre todo en la parte de la tiroides, o sea, afectan a las hormonas de todas las personas y ese es el riesgo que se tiene de estos compuestos. Se utiliza también estas aplicaciones de los MOF para
desarrollar dispositivos que van a empezar a sintetizar esa agua, agua potable dentro de esos espacios con climas secos o desérticos, como lo mencioné. Y todas estas estructuras que se ven ahí son las que se van a ir ocupando. Esta estructura, por ejemplo, lo que va a hacer es que va a capturar agua del aire de estas zonas de desierto. Esta estructura captura dióxido de carbono. Esta estructura almacena hidrógeno. ¿Eso para qué? Eso era la parte energética y eso se va a poder empezar a ocupar en la tecnología de los autos que van a empezar a trabajar con hidrógeno en vez de las tecnologías eléctricas o como una alternativa a las tecnologías eléctricas, se va a trabajar a través de, el almacenamiento de hidrógeno. ¿Qué más? En también eliminar todos los elementos raros en la minería y que generan desechos que contaminan todos los ríos, lagos, etcétera, e incluso se combinan también en zonas del océano donde están contaminando el agua. ¿Qué más? También lo que van a hacer es que van a destruir compuestos de la contaminación de diferentes tipos de gases y extraer estos PFAS o PFAS, estos PFAS del agua y limpiar el agua de estos compuestos que son altamente tóxicos para nuestra salud. Y por último, todas las aplicaciones del futuro que hoy ya se están viendo es estos sistemas de detección y catálisis. ¿Qué es eso? Pues se están creando estos sistemas como mencioné en la parte de la investigación del doctor Susumo. Este doctor lo que hizo es que trabajó con estas estructuras a través de este mecanismo de compuerta. Entonces, como tienen ese mecanismo donde detectan cierto tipo de gases, pues eso es lo que se va a hacer. Esos sistemas de detección solo van a captar los gases a los cuales esté dirigido ese material. Y los centros metálicos de estos MOFs pueden actuar como esos centros catalíticos también para llevar a cabo reacciones químicas. ¿Esto para qué? En un futuro se va a poder utilizar para el transporte molecular. ¿Para qué? Pues para reparar ciertas deficiencias, muy probablemente de enzimas, ciertas deficiencias que se van a tener, obviamente, en de alguna biomolécula y se van a empezar a construir este tipo de materiales específicamente dirigidos para el objetivo que la medicina necesite. También se van a usar como sensores para detectar contaminantes, gases específicos como monóxido también de carbono o como nitrógeno y biomoléculas. Y a través de todo esto se va a empezar a aislar todos estos tipos de compuestos y se van a reutilizar. O sea, vamos a llegar a una sociedad mucho más inteligente, eso esperamos que todo esto se vaya usando para bien y donde podamos realizar este tipo de tecnologías, donde nos fusionemos y copiemos muchas de las cosas que hace la naturaleza, muchas de las cosas que hace nuestro cuerpo, donde nada se desperdicia y todo se utiliza. Bueno, ese es el futuro. El futuro es que estos MOFs son esos compuestos que van a ir recuperando partículas, recuperando elementos, recuperando compuestos que para nosotros son tóxicos, pero que se pueden reutilizar en otras aplicaciones. Y como lo puedes ver aquí, hay N cantidad de aplicaciones. Crecimiento celular, realizar un almacenamiento de biomoléculas, tener una biofuncionalización de superficies, o sea, que la membrana a lo mejor de ciertas células para las personas que tienen estos ¿cómo se llama? Enfermedades del intestino delgado que ya no absorben bien, que tienen esta pérdida de absorción de nutrientes en el intestino delgado.
ese tipo de superficies, biosuperficies membranales, en un futuro puede ser que se ocupen estos MOFs para reparar estas membranas. ¿Qué más? Pues materiales semiconductores en la parte electrónica, bioreactores para toda la parte de limpieza del ambiente y del agua, en la parte óptica también para, obviamente, mejorar la luminiscencia, para mejorar los diferentes tonos del color, en la producción de energía para el agua, para la parte térmica también, para guardar calor y para recuperar esa energía, catálisis para realizar catálisis, que es una aceleración. La catálisis es una aceleración o a veces también es una eh, destrucción de ciertos compuestos y es para una destrucción de fotones o para una aceleración de fotones, que ya hablamos de esto de los fotones en la parte de cómo utilizan la energía del sol, y como sensores para detectar todos estos gases, solventes, sustancias que contaminan y muy probablemente ya mucho más a futuro en nuestro propio DNA. Se pueden construir estructuras en un futuro y eso ya es utilizar muchísimo nuestra imaginación, pero esto nos va a ayudar, obviamente, también la inteligencia artificial ocupada aquí, que fue el premio Nobel pasado, en el diseño de proteínas que a lo mejor utilicen a estos compuestos para diseñar y captar ciertas deficiencias de alguna enzima y reparar dirigidamente con estos compuestos esa enzima en específico. O sea, por ejemplo, la diabetes tipo 1. ¿Y qué más? Y en entregar medicamentos, como lo mencioné, para cáncer, para otro tipo de enfermedades dirigidos específicamente al padecimiento que se quiere pues reparar o volver a reestructurar, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a poder crear con estos compuestos metalo-orgánicos, con estas estructuras metalo-orgánicas. Y esa es la magia de la ciencia, esa es la magia de la química y esa es otro ejemplo de un trabajo en equipo y la verdad es que es tan padre que todos estos comités de los premios Nobel den estos premios no solo a una persona, sino a un conjunto de personas que a través del tiempo fueron desarrollando una idea y la fueron haciendo colaborativa, se fueron uniendo y en diferentes partes del mundo para crear este tipo de compuestos, para crear este tipo de avances en la medicina, en la salud, en todo lo que utilizamos, en los materiales, en la energía, de verdad, en todo. Y ahora sí, estos son ejemplos de cómo cuando colaboramos, como lo mencioné en el episodio pasado, cuando nos dejamos atrás ese ego, cuando unimos la inteligencia para un fin común, que es ayudar y que es mejorar la sociedad, esos son los ejemplos que necesitamos, eso es lo que necesitamos ver, eso es lo que necesitamos fomentar más, esa curiosidad. Y ahora cada vez hay menos límites, cada vez todo puede ser más rápido. Antes, para utilizar estos compuestos, para descubrir todos estos tipos de aplicaciones, tardaban 20, 40, 50 años. Hoy, con esta inteligencia artificial, se puede utilizar estas aplicaciones, este modelaje a través de la inteligencia y se pueden descubrir este tipo de aplicaciones, este tipo de especificidades en días, en semanas. Y esa es la magia que estamos creando hoy cuando dejamos a un lado envidias, egos y cuando nos apoyamos todos. Por eso, si te gustó este video, pues apóyalo. Apóyalo, manda comentarios, dale un like cuando esté en YouTube y cuando ponga la liga. Dale un like, suscríbete al canal y mándalo a las personas que tengan interés en otra cosa que no sea el drama y las noticias.
y espero te haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que también está impresionante. Nos vemos, que tengas excelente fin de semana. Bye.